Hace muchas bendiciones, familia, que Dios me lo come con muchas bendiciones. Vamos a continuar con la serie de los homólogos de Bayobe y hablar sobre el Odun o Beweni. Dice este gran Odun que los Odun de Ifá son más fuertes que en la brujería. Por aquí lo brinda un gran camino en donde habían una guerra espiritual entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Una de las versiones de esta guerra espiritual surgió en un gran camino donde hablaba de un hechicero, diremos en la región de Congo, que tenía una reliquia religiosa en donde lo utilizaba para embrujar a las personas y tenía soldados que respaldaban su legado a invadir a diferentes regiones de África a través de la brujería. Pero su ambición estaba desmedida porque ya tenía en su mente la idea de vencer a la tierra de Ile-Ife, una tierra muy sagrada para las tradiciones de los Yoruba. En aquel entonces, el rey de Ile-Ife era también Babalao. Él se llamaba Lemujerín y él se consultó y le salió Obeweni. Y aquí le reveló que iba a surgir una guerra religiosa donde si no se defendía iba a perder la religión y la fe en esa región del mundo. Y tenía que también contratar a diferentes babalaos, un concilio babalao, para determinar qué obra se puede hacer para vencer a este hechicero que viene a invadir a la tierra de Ile-Ife. Las personas se reclutaron de diferentes regiones de África, o sea, de Gambia, de Ashanti, de Benín, de Hausa, muchas regiones de África. En especial en Angola se reclutó a un Awonioromila que era hijo de Chulawana, que también participó en esa junta para determinar qué obra hay que hacer para vencer a esta persona que venía a invadir a Ile-Ife. Colectivamente se esforzaron a buscar la medicina apropiada para vencer esta guerra espiritual que iba a surgir. El hijo de Legua, Alawana, Chulawana, determinó la obra específica y le preguntaron a Ifa. Ifa determinó que esa era la solución. Era una ofrenda específica donde se iba a hacer en polvo y los avalados colectivamente lo iban a soplar hacia al enemigo y lo iba a dejar hipnotizado, y en ese momento el hijo de Legua iba a tener la oportunidad de vencerlo. Y así surgió la situación. Llegaron en caballería muchas personas hacia Ile-Ife. Y entonces todos los avalados colectivamente soplaron el polvo mágico y de ahí hipnotizó al personaje, y el hijo de Chulawana le cortó la cabeza. Las personas de ese pueblo o de esa banda se quedaron asombrados de ese impacto cuando vieron eso y no sabían qué hacer, y le dijeron: a ustedes no la vamos a atacar mientras tanto ustedes no usen la brujería para hacernos daño a nosotros. ¿Me entienden? Y entonces estaban de acuerdo. Entonces lo que surgió es que esa reliquia religiosa que se usaban para hacer daño se destruyó, y entonces un pacto donde tenían que ellos hacer el bien y no hacer el mal. La interpretación de esto surge en Obeweni. Muchos contrarios que se le presentan, muchos falsos amigos, muchas personas que le quieren cambiar su idea y su cabeza, sus pensamientos, para que se pierda. Entonces tiene que tener su cabeza bien asentada, porque aquí habla donde también el personaje debe de atender siempre a su según, en especial a su padre si ha fallecido, o ancestros que son masculinos, y al igual a las mujeres si han fallecido. Aquí si la madre ha fallecido se le da a DMI, pero si está viva hay que siempre pedir su bendición para que siempre llegue a Obeweni. Aquí habla en Obeweni en cuestión de la cabeza, que hablaba donde Oromila hacía el bien para la humanidad y los enemigos eran muy envidiosos de la capacidad de Obeweni y querían destruirlo, y le hicieron falsas calumnias diciendo al mundo que él hacía el daño, el mal. Llegó hasta los oídos de Olodumare, y Olodumare se cansó de tantas declaraciones
que ya se dejó convencer que era certero lo que le estaban diciendo y mandó a la mismísima muerte para que se llevara a Oromila a través de su cabeza. Y aquí donde Cuba bajó a la tierra con esa misión, pero antes que llegara a la casa o la puerta de Oromila, Oromila, siendo muy precavido, se hizo los sudé y salió Bewenje, donde tuvo que mirar por la derecha y por la izquierda, porque para la derecha venía la muerte y por la izquierda muchas cosas malas llegaban a su casa, y le había demostrado Oromila a Ifá que tenía que ser un embó con una cabeza de fango, ese fango ponerlo en una soga, en una java, y con un machete y otros elementos más, y le dio ofrenda a esos elementos, y le dio saldía a Xulegua y lo puso ahí en la presencia de Xulegua antes que llegara la mismísima muerte. Y entonces Oromila se escondió en un cuarto, en una habitación, y la muerte llegó a la casa y primeramente vio a Legua en la puerta y le dice: oye, tengo a buscar a Oromila porque ya los Lomares me mandó a buscar su cabeza. Y el Legua le engaña, le dice, porque acuérdense que el Legua tiene el poder de cambiar las circunstancias de la persona mientras que hace el esbo. Y le dice el Legua: no, Oromila ya se suicidó y aquí tengo la cabeza, en donde tienes que, te la voy a entregar para que se lo lleve a Lofi. Entonces está bien, fue para allá, pero en ese transcurso de llegar al palacio de Lofi comenzó a llover y se desintegró todo lo que estaba dentro de la bolsa. Entonces cuando él abrió la bolsa, ya la cabeza no estaba identificada. Le dice a los Lomares: mira, déjame bajar de nuevo para abajo para comprobar si fue la cabeza de Oromila. Y a los Lomares le dice: no tienes que hacer eso porque nadie muere dos veces. Todo iba en eso. Y ahí donde Oromila se libró de la muerte, pero aquí ya habla donde las personas le pueden enviar malas ideas o behueñas, donde puede llegar hasta su mismísima muerte. Entonces tener mucho cuidado, tener sobre cabeza sentada y cuidado con cambio de cabeza, porque aquí a uno de mí la behueña cuando le hace robación de cabeza a personas, debe de ser él mismo una robación de cabeza, porque si no hay cambio de cabeza y puede perder. Y hasta hay obras muy delicadas que la mala puede ser o behueñe para él mismo, para salvarse contra la muerte, porque si lo hace para otras personas, él mismo también se puede hasta morir, o sea, puede perder mucha salud. Muy delicado el odon o behueñe para un abono y Oromila. Pero aquí ya habla también la desunión entre el padre y el hijo. Aquí hablaban del padre adoraba un legado del Congo que es Palo Mayombe, una tradición antigua, pero el hijo no le gustaba ese legado y siempre había disjuntiva entre el padre y el hijo, hasta el momento donde el hijo se separó del padre y pasaron los años. El hijo solo comenzó a aprender y tuvo una comunicación, un contacto con un señor con un pie, con un solo pie, un solo ojo, una figura muy extraña, y se asombró y se asustó, pero la personaje le dijo: yo soy el dueño del monte y de todos los secretos, y sin mí no puede ver nada. Y entonces le dice: yo no te voy a hacer daño, yo sé todo lo que tú has sufrido y yo te voy a enseñar todos los secretos del monte, y si tú me obedeces, hace caso, tú vas a ser grande. Entonces ahí donde él obedeció, le dijo: mira, hasta bastante, te voy a decir quién es mi nombre es Osain. Y entonces ahí donde él comenzó a aprender las hierbas, los secretos de las hierbas, y llegó a influir, a tener mucha influencia en muchos pueblos, a sanar muchas personas y remover brujerías negativas de muchas personas, porque sabían los secretos de las hierbas. Llegó un momento determinado donde mi mismo padre se enfermó y su propia prenda no pudo curarlo. Entonces ahí donde acudió a su hijo para que le ayudara, porque cruzó la fama de su hijo. Entonces el hijo fue ahí donde lo salvó. Y ahí hubo un reencuentro, una conexión de nuevo entre padre e hijo. Esta historia también, otra versión de esta historia, hablaba de un padre y un hijo que hubo una separación y el hijo solo aprendió de las hierbas y se hizo un gran osainista y pudo vencer muchos enemigos, nadie pudo con él, pero se enteró de un personaje que era más poderoso que él y él quería ir al lugar para vencerlo directamente, porque en su mente él quería ser el mejor. Llegó un momento donde llegó a una montaña donde estaba habitado el personaje encima de la montaña, pero en esa trayectoria se enfermó Obehueñe porque llovió mucho y eso le afectó la salud, el cambio del ambiente. Ya estaba tan enfermo, tan desintegrado que cuando llegó a presentarse ante el personaje para vencerlo, ya estaba debilitado y se le quitó el deseo de hacerlo. Por su sorpresa, cuando le tocó la puerta al personaje,
esa voz que respondió era su propio padre y ahí hubo una unificación.